Ahora sí. Muy buenas tardes. Hola. Vamos a comenzar de lleno ya en el segundo semestre. La verdad es que ya habíamos iniciado, ya lo habíamos comenzado, pero este tema de todas maneras ya va en el segundo semestre. Taller 6. Quiero explicar una cosa. Este tema sale porque también me llegó al mi correo electrónico la actualización de los contenidos prioritarios para religión, según la iglesia y que está validado por el Ministerio de Educación. Lo revisé el material, lo adapté y por eso saqué esta presentación, que tiene dos partes. ¿Ya? En una primera vamos a hacer un pequeño ejercicio presentando el tema de los valores. ¿Qué son los valores? Centrándonos en los valores de tipo ético o moral, que son los valores que orientan nuestra conducta humana. Bien, y en una segunda parte vamos a, con lo que hayamos podido aprender de aquí, sobre los valores, vamos a presentar el tema de las bienaventuranzas de Jesucristo que él entrega en el Evangelio, en el discurso de la montaña, en el capítulo 5 versículos del 1 al 12, cuando decía a quienes querían seguirle, decía, bienaventurados los que, bien, los que tengan corazón limpio, los que hoy día son perseguidos, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los misericordiosos, etcétera, etcétera. Muchas veces el pensamiento cristiano ha visto en este discurso, sobre todo en el discurso, son tres capítulos. Ya las 12 primeros versículos del capítulo quinto son como la entrada. Pero ahí está un poco el programa de vida que tiene toda persona cristiana. Si se quiere saber cuál es la vocación de un cristiano de verdad, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo son extraordinariamente lúcidos, extraordinariamente claros y precisos. Vamos a entrar entonces en materia. ¿Ya? Vamos aquí. Tenemos nuestra primera diapositiva en pantalla. Ahí explica. ¿Mm? El gran objetivo sería este: expresar la necesidad de una espiritualidad y religiosidad, esas dos palabras, ¿ya? No son lo mismo la espiritualidad que la religiosidad. Pero lo importante es que se hagan vida concreta, que la persona sean una nota característica de las personas. Pero esta espiritualidad y esta forma de ver la religión, que sea desde el ángulo de vista de las bienaventuranzas de Jesús, con ese enfoque. Entonces, ese es el gran objetivo. Por eso vamos a empezar primero con los valores y después vamos a entrar de lleno en las bienaventuranzas. En una próxima taller, el taller número 7 va a ser de lleno sobre las bienaventuranzas. Ya lo tenemos anunciado. A ver, la primera pregunta: ¿qué entiendes tú por valor? A ver, valor, ¿qué puede ser? Veamos. Una onda. ¿Mm? Valor, a ver, algo que hay de lo cual hay que estar atento. ¿Ya? ¿Qué podría ser? A ver tú, ¿qué más? Ya. Algo significativo. ¿Mm? Yo creo que es más o menos lo que están pensando. Algo importante o algo que valga la pena. Yo creo que por ahí estamos pensando, ¿no es cierto? Ya. Otra pregunta: ¿qué valores puedes identificar en tu familia en este último tiempo? ¿Qué valores? Piénsalo. ¿Ya? A ver, una pequeña pista. Eh, ¿Cómo tendría que ser una familia para que la cosa funcione bien? ¿Mm? Entonces, ¿qué se nos ocurre? ¿Ya? ¿Qué condiciones requiere? Por ejemplo, tranquilidad, que la situación económica sea por lo menos para tener un buen pasar, que todos tengan su espacio,
¿Te fijas? Además, por ejemplo, que haya respeto en el trato, eso hace muy bien a la familia, que sea cariñosa, eso ya está mejor. ¿Mm? ¿Te fijas? Por ahí va la cosa. Y ahora que estamos centrados en estos tiempos en que tú has tenido que estar ahí en tu casa, sin salir muchas veces, ¿cuál sería el principal valor, ya? Tu principal valor, el tuyo, en este tiempo que tú has estado en casa y por qué. ¿Mm? Eso es para pensar. Fíjate que ya en la primera diapositiva tenemos algo muy importante. Pues seguimos. Esta está en el valor desde el punto de vista moral. ¿Ya? Aquí ya aparece una primera definición. Son una guía de conducta. Algo que orienta nuestra conducta. Algo que nos indica el camino. Mira, esto es importante. Elige esto. Elige esto. El valor siempre está asociado a una elección, a una decisión. Y ahí se demuestra que tú valoras algo. Cuando eliges algo, dejas otras cosas. Tienes que dejar otra cosa que tienes para obtener eso que está más allá. ¿Mm? Entonces, aquí hay algunas indicaciones y que están destacadas. Primero, hay una lista de valores, unos ejemplos. Dice justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad, equidad, y podríamos seguir con la lista. Hay muchos otros valores. Estos son éticos, ¿ya? Que tiene que ver directamente con el resultado de la que está asociado a las decisiones que tomamos. Aquí están estas cosas que destacadas en la negrita, dice que se adquieren durante nuestro desarrollo personal. Nuestras experiencias desde más temprano, de que éramos más chicos, fuimos aprendiendo a seleccionar las cosas que nos producían más alegría, más satisfacción o más dolor. Entonces empezamos a organizar nuestras preferencias, nuestras valoraciones en torno a nuestras experiencias, y así nos hemos ido adaptando. Eso es el primer punto. Segundo, que precisamente por eso, porque nos hemos ido adaptando y hemos generado respuestas que son claras, ya son casi predecibles, empiezan a demostrar la personalidad de cada persona, de cada individuo. Porque empezamos a configurar una imagen nuestra, positiva o negativa, como consecuencia de nuestra conducta. Y entonces en nuestra conducta aparecen lo que mucho se conoce que son las actitudes. ¿Ya? Cuando decimos, por ejemplo, fea la actitud, oye, me gustó tu actitud, te fijas, ahí estamos hablando un poco de eso. ¿Mm? Que la persona muestra sus valores en las actitudes que tiene, ¿ya? Para preferir algo o para rechazar otra cosa. Y en tercer lugar, que ya se entenderá como muy claro, ¿no es cierto?, que los valores morales o éticos regulan la conducta de una persona, ¿ya? Porque hace que la conducta ya sea como más ordenada, ya sin tanto exploración, sin tanto ensayo y error. Y entonces eso empieza a generar condiciones de bienestar colectivo y familiar, ¿no? Porque una persona con buenos valores sólidos, armoniosos, una persona respetuosa, responsable, con iniciativa, etcétera, empieza a generar en torno de sí un buen espacio, un buen círculo. Entonces se transforman por eso en hábitos o en costumbres, ¿ya? Bien, por eso esto sobre los valores éticos. Esta es la parte más teórica del asunto. Ahora vamos a pasar a los ejercicios y vamos a matizar algunas de estas cosas teóricas que están aquí en las diapositivas siguientes. Vas a ver algunas preguntas, pero no respondas nada, porque al final, en la última diapositiva, en las últimas, ahí está la guía, ¿ya? Bien, mira esta cosa. Hay una cruz que dice referido, es para aplicar, es decir, tomar decisiones. Tiene dos variables, dos ejes. En el vertical tenemos arriba lo necesito, abajo no lo necesito. Pero de izquierda a derecha tienes otra más. Dice, no me hace feliz
y a la derecha dice me hace infeliz, ¿no? Y entonces ahí tiene en la, digamos, como ustedes no sé si lo han visto todavía en matemáticas, ya, pero no voy a entrar en eso porque no es mi campo, ni mucho menos, ya. Vamos a ver ahí que hay un consejo entre lo necesito y entre no me hace feliz. En esa dirección hay un consejo. Después, entre me hace feliz y no lo necesito, hay otro consejo. Y así, hay 4 grandes consejos. Bien, esto es interesante que lo veas porque después vamos a volver en la guía de ejercicio. Eh, bien, y entonces dice en relación a, si por ejemplo, las cosas, ponte tú un juguete, ya, un libro, no sé, una PlayStation, un par de zapatillas de marca, no sé, ya, actividades, ya, salir a caminar, hacer el aseo en la casa, estudiar, ya, no sé, leer un libro, ¿m? Y relaciones con los primos, con las autoridades, con tu hermana o con tu hermano, con tu tía, ya, con los profes, te fijas las relaciones. Entonces, ahí, eso es, para ese tipo de cosas te serviría probar un poco lo que es la conducta. Entramos ahora a esta otra pantalla. Fíjate bien. Ahí está la definición del valor. Pero a continuación, que claro, que son principios que orientan nuestra conducta y que al ponerlos en movimiento nosotros crecemos y nos desarrollamos como personas. Pero fíjate que también al lado de los valores están las cosas contrarias, están los antivalores. Interesante eso. Estamos en un mundo como el bien y el mal, así también existe el valor y el antivalor. De hecho, el bien es un valor y el mal sería un antivalor. Entonces, vamos a ver acá que tenemos frente a la paz, el antivalor de la violencia. Frente a la libertad, el antivalor de la opresión, que es la carencia de libertades. No tener libertad y estar oprimido por alguien que está encima tuyo y no te deja elegir a ti, ¿ya? No respeta tu derecho a decidir. El valor de la seguridad, que mucha gente lo busca, tendría como antivalor la inseguridad. El valor de la belleza tendría como antivalor la fealdad. Y el valor de la verdad tendría como antivalor la mentira o el engaño. Entonces, fíjate bien en la pregunta, ¿ya? ¿Cuál sería el antivalor de la puntualidad? Lo pensaste, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería lo opuesto al antivalor de la suciedad? Lo pensaste. Y la irresponsabilidad, ¿a cuál de estos valores que están en esta columna corresponde? Bien. ¿Cuál sería el antivalor de la alegría? Lo pensaste. Y el antivalor que se opone a la compasión o a la empatía, lo pensaste. Ahora, ¿te acuerdas lo que habíamos dicho que los valores como que caracterizan a las personas en sus actitudes? Entonces fíjate tú que aquí hay personas, a ti te ha tocado darte cuenta, que hay en tu relación con los otros, incluso a ti mismo, tú a veces te has sentido eh, de esta manera. Has visto en los demás estas actitudes o tú mismo las has tenido. Cruel, arrepentido o arrepentida, amistoso, atento, ¿ya? Confiable, observador, creativo, etcétera. ¿Ya? Esto es para que darte cuenta que los valores están operando en la conducta de las personas. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? ¿A través de qué? De las actitudes que muestran en lo que hacen. Es cosa de estar atento. Pasamos a la siguiente. Mira, aquí hay 3 aspectos que vamos que son importantes de destacar. En primer lugar, cuando elegimos, cuando optamos por algo y cuando tomamos la conciencia de lo que valen las cosas,
y de los valores que están en juego, primero hay que observar la intención. ¿Con qué intención se ha actuado? O sea, ¿qué es lo que quiere la persona? ¿Qué es lo que quiere? Y eso que quiere estaría explicando el por qué hace lo que hace. ¿Mm? Después tenemos lo siguiente, la capacidad de anticipar que los actos tienen una consecuencia. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo o dejo en el velador de antes de acostarme, dejo una Biblia, supongamos, eso es un ejemplo imaginario, eso tiene una intención. Recordarme que tal vez lo primero que haga al despertar sería en una oración agradecer a Dios por la vida y leer un texto de la Biblia. ¿Te fijas? Ahí está lo que es digamos, la anticipación. ¿Mm? Y el contexto, porque los actos se entienden también en el contexto en que se dicen. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si alguien se queja de que tú no lo escuchaste y que tú no le tomaste atención, y esa misma persona cuando se dirigió a ti, lo dijo gritando porque alrededor tuyo habían varias personas más que estaban gritando, obviamente que tú no le pudiste haber escuchado. ¿Te das cuenta? Entonces es importante tener en cuenta el contexto. ¿Mm? La imagen de la mosca con la abeja, este diálogo que parece que tienen, tiene que ver con el contexto. ¿Ya? El contexto de la mosca es la basura. El contexto de la abeja es las flores. Y eso cambia mucho. ¿Mm? No podemos pedirle a una mosca que sea abeja, ni a una abeja tampoco le podemos decir que sea mosca. ¿Se entiende? Ahora, esto es una especie de ejercicio imaginario que vamos a hacer. ¿Mm? Para describir las acciones que hacen las personas y qué actitudes o qué valores tienen que ver con estas acciones. ¿Ya? Entonces aquí vamos a mostrar una serie, que puede ser, la lista puede ser más amplia, de valores y de antivalores que se nos pueden ocurrir. Supongamos, confianza, valor, desconfianza, antivalor. Seguimos. Inquietud, comodidad. Laboriosidad, flojera. Justicia, injusticia. Humildad, soberbia. ¿Entiendes? Ya, y así sigue. Y ahora, los personajes. Tenemos varios tipos de personajes. Mira, que son más que nada roles. El científico, el transportista, el deportista, el comerciante, también podría ser el estudiante, y aquí seguimos más abajo, el compadre o amigo, la amiga, los amiguis, ¿ya? El actor, el inventor, el poeta, el médico, etcétera. El bailarín, bien, personajes, ya. ¿Qué hacen? Y entonces aquí yo puse un par de ejemplos, o tres ejemplos. Supongamos, el científico busca soluciones a problemas, piensa en problemas, eso es lo que hace un científico. Aplica un método. ¿Mm? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que quiere hacer? Ampliar el conocimiento. ¿Ya? En eso se resume el resultado de su trabajo. Entonces, ¿qué valores necesita como científico? Supongamos, aquí ponemos laboriosidad, es decir, que sea bueno para trabajar, o la flojera, el antivalor. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles tendría que, cuáles valores son más importantes para eso? Pongámosle científico el prestigio o el desprestigio. ¿Ya? Pero ¿qué sería más importante? ¿La laboriosidad o el prestigio? ¿Te das cuenta? Porque si solamente busca el prestigio pero no es capaz de trabajar como científico, ¿a dónde va a llegar? Va a ser nomás un figurón. ¿Ya? Pero no, realmente no haber logrado el objetivo de ampliar el conocimiento. Ahora, el transportista distribuye objetos, hace circular, transporta cargas, ¿ya? Pero también transporta personas y las lleva de lugares a otros en tiempos determinados, según rutas específicas. ¿Ya? Vamos a suponer acá valores
o antivalores para este personaje. El respeto o el abuso, o el no respeto. El abuso sería un irrespeto o antirrespeto. ¿Mm? Obviamente que es constitutivo para que le vaya bien como transportista el respetar, digamos, su función y el respetar porque otras personas confían en él. Pero rápidamente vemos que aquí aparecen otros valores. Por ejemplo, la responsabilidad. ¿Te das cuenta? Que es clave para un transportista. Pues si no lo fuera, no puede seguir funcionando como tal. Al final la gente ya o sea, no sirve para transportistas, sino responsable. ¿Ya? Pero también está, por ejemplo, la iniciativa. ¿Ah? También es bueno la iniciativa. Y que eso tiene que ver con el conocimiento, o con la, digamos, con la disciplina. ¿Te fijas? O sea, los valores están relacionados, eso es lo que te quiero decir. ¿Mm? Después el deportista. ¿Qué cosas hace el deportista? Compite, también trabaja en equipo. ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo de valores. Por ejemplo, se pueden hacer varios más. ¿Tiene que ser inquieto o tiene que ser acomodado? O sea, tiene que buscar la comodidad como valor o bien la inquietud, el estar siempre en acción. Tú ya verás, digamos, te das cuenta qué es lo que hace mejor a un buen deportista. Entonces, vamos a recordar que siempre tiene que ver la intención con que actuamos, anticipar la consecuencia de nuestros actos y el contexto en el que estamos actuando. Hasta el momento, aquí te decía yo que hay dos preguntas, no es para que las respondas ahora, pero vamos a detenernos más en ellas, sin entrar a responder. ¿Crees que estos valores, tú elegiste dos valores, ¿ya? ¿Cuáles elegirías de esos que están puestas en la diapositiva anterior que te ayudan a crecer como persona? ¿Y por qué? O sea, supongamos que tú elegiste la elegancia, que también es un valor estético. Y crees tú que eso te ayuda a ser elegante, te ayuda a ser una mejor persona, ¿ya? Tendrán las razones que quieran. Pero también elegiste, por ejemplo, la justicia, ¿ya? O la verdad. ¿Mm? O también elegiste, no sé, ya, etcétera. Lo que uno elija y que le sirve para ser personas. Y esos dos valores, ¿por qué serían importantes en una sociedad? ¿Por qué es importante, por ejemplo, el valor de la justicia en una sociedad? ¿Qué pasaría si en una sociedad ese valor no tiene ninguna importancia? ¿Mm? ¿Qué pasaría con la convivencia? ¿Ves tú? Eh, ¿Ya? ¿Por qué es importante el valor de la responsabilidad en una sociedad? ¿Eh? ¿Qué pasaría? Y lo importante es hacerte la pregunta, bueno, ¿qué pasaría si en una sociedad este valor no tuviera ninguna importancia? ¿Mm? O en mi familia, ¿ya? Si este valor no tuviera ninguna importancia. No es para que lo respondas aquí. Ahora aquí hay otro ejercicio imaginario, ¿ya? Ante esta pregunta, yo lo puse así, ¿eh? Decía la sugerencia, ¿qué hay más? ¿Hay valores o antivalores? Nuestra sociedad, ¿cómo se caracteriza? ¿Tiene más valores o antivalores? ¿Qué contexto promueve mejor la vivencia de los valores? ¿Qué contexto? Un contexto, bueno, otra pregunta. ¿Y qué opciones habrá que hacer para vivir los valores? ¿Qué hay que hacer para hacer que suban los valores? Entonces, yo, para poder responderme a esto y para más o menos mentalizarnos y proponerles algo, me fui al Excel e hice un ejercicio imaginario y puse los siguientes valores y contravalores: eh, belleza y fealdad, egoísmo y generosidad, sabiduría e ignorancia, templanza y desenfreno, y disciplina y desorden. Y entonces, en forma arbitraria, inventé un puntaje y lo puse en la columna. Y después me fui a uno de los comandos del programa Excel para que me hiciera un gráfico y este fue el resultado. ¿Ya? Entonces, todo esto es un ejercicio imaginario, como te estoy diciendo. Entonces, vamos a elegir en forma arbitraria el valor de la sabiduría y vemos que la sabiduría tiene aquí
12 puntos. Imagínate que yo quisiera subirla a 50 puntos. Entonces aquí tiene que ver esta pregunta. ¿Qué hay que hacer para, digamos, subirle el puntaje a los valores? ¿Qué habría que hacer? Entonces aquí consulté a la imaginación y la imaginación me dio estos siguientes consejos. Por ejemplo, para ser más sabio, hay que consultar antes de actuar. Hay que tener un plan y revisarlo constantemente. Hay que leer por hábito, hay que habituarse a leer, formarse el hábito de la lectura sobre temas, digamos, hay que tener que te interesan algo. Hay que aprender una cosa nueva, por ejemplo, por semana. ¿Ya? Una cosa nueva. Que yo quiera aprender o de un tema que me quiera formar y lo voy a hacer. Hay que llevar también un cuaderno de anotaciones para que no se me olviden esas cosas que estoy aprendiendo. En otro cuaderno o en ese mismo, en una sección, escribir mis pensamientos y mis dudas. ¿Ya? Y también buscar un lugar tranquilo y un tiempo en el día para poder meditar, para poder descansar y poder agradecer por la vida que estoy viviendo. ¿Mm? Supongamos que puse en acción, me propuse este plan y estuve practicando un mes o un par de meses. Entonces aquí está la pregunta de abajo. Si hoy la sabiduría está en 12, lo ves ahí, y la ignorancia está en 68, que es el antivalor, al cabo de este tiempo, luego de haber puesto este plan de acción en práctica, ¿en qué nuevos puntajes estarían este par de valores y antivalor? Si sube a 50, ¿qué pasó con el puntaje de la ignorancia? A lo mejor, como dicen algunos, y aquí esto puede ocurrir, y si alguien me lo dice yo lo voy a felicitar por lo ingenioso. ¿Ya? Alguno me dice, ¿sabe qué más, profe? Mire, en realidad lo hice y aprendí 4 cosas nuevas, pero me di cuenta que soy más ignorante que antes, porque antes yo no sabía que era tan ignorante y ahora mientras más aprendo cosas nuevas, más me doy cuenta que soy un ignorante. ¿Ya? Pero entonces, ¿de qué te sirve? No, te sirve porque resulta que subiste el puntaje de tu sabiduría. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es para que veamos que esto orienta un poco, no son verdades así tan definitivas, sino que solamente te dan luces para entender y comprender nuestra conducta. Dialogamos. No es para que la respondas acá, como te digo. Ponemos en común nuestras respuestas. ¿Ya? Podemos compartir en base a las siguientes interrogantes. ¿Qué valores me ayudan a crecer como ser humano? Esta pregunta ya estaba atrás, de alguna manera ya estaba. Y a otra, ¿qué sucedería en una sociedad que no tuviera valores? ¿Qué le pasaría? ¿Podría subsistir un tiempo o no? ¿Tendrían estallidos sociales, por ejemplo, o no los tendrían? ¿O cómo serían esos estallidos? ¿O cómo serían los conflictos? En la medida que hay más valores o no lo hay. O precisamente es porque hay un desencuentro profundo en cuanto a los valores. ¿Mm? Bien. Y ahora sí llegamos a la guía para responder. ¿Ya? Como en el trabajo anterior, prefiero dejarles cuál es la diapositiva donde busquen la respuesta para que no se pierdan. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces, ahí está la primera. Solamente habría que destacar cuáles son las características de los valores éticos, ¿no? En la segunda pregunta, en la diapositiva 3, ahí hay que hacer el ejemplo. ¿Te acuerdas la cruz que había, ¿no es cierto? Eh, Importante, no importante, lo necesito, no lo necesito, ¿te acuerdas? Ahí está. Perdón, ¿me hace feliz o no me hace feliz? ¿Lo necesito o no lo necesito? ¿No es cierto? Y entonces deduce eh, frente a una acción concreta y aplica y ubica cuál sería el consejo. Supongamos, hacer un curso de feliz. En el caso, a ver, un ejemplo concreto así en el oral. Eh, un curso de cocina, a ver, o un curso de pastelería, aprender a hacer tortas. Y a alguno puede que no le interese para nada eso. Entonces diga, no lo necesito y no me hace feliz. ¿Ya? Entonces,
¿cuál sería el consejo? ¿Te acuerdas que habían 4 consejos? Ubica cuál es ese y esa sería la respuesta. O sea, tú tendrías que poner un panorama de hacer cualquier cosa y después aplicarle el te hace feliz o no te hace feliz, lo necesitas o no necesitas, y luego ponerle el consejo que te decía esa cruz. Bien, en la tercera pregunta vamos a trabajar con el mm, eh, programa, eh, el ejemplo imaginario que había, ¿ya? A ver, de los valores y antivalores que hay en la diapositiva 4, en la 5 no tiene, perdón, en la 4, ¿ya? Elige uno con el antivalor y indica una acción que caracteriza ese valor destacado y otra que caracteriza el antivalor de ese valor, ¿ya? Para ponértelo en ejemplo, una respuesta con un valor imaginario. Eh, el valor de la fineza, dice ahí entre comillas, lo puse por un lapsus, porque en realidad debería haber puesto delicadeza, ¿ya? La persona que tiene la delicadeza, eso es un valor, ¿ya? Y el antivalor sería la torpeza o la brusquedad, ¿ya? El que es torpe, o sea, eso es un antivalor que se puede corregir. Entonces, típico de la fineza o de la delicadeza es respetar la privacidad del otro. Eso es típico. ¿Cuál sería una conducta típica del antivalor, o sea, de la brusquedad? Y ahí dice, por ejemplo, hacer preguntas indiscretas sin aviso, poner a las personas en evidencia, sin que no haya ningún motivo. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces, eliges un valor, ¿ya? Uno solo, indicas las características, conductas que lo caracterizan, una conducta, por lo menos, y el antivalor correspondiente a ese valor e indicar también una característica, una conducta propia de ese antivalor. En la 4 te remite a la diapositiva 6 donde habían diferentes tipos de personajes. Escribe uno, escoges uno y describe sus actividades. ¿Qué hace? Por ejemplo, ¿qué hacen los compadres? El compadre, ¿te acuerdas? ¿Qué hace el estudiante? Otro personaje. ¿Qué hace el deportista? Otro personaje. ¿Ves? Y entonces luego vas a proponer 3 valores que en tu opinión deberían aplicarse a este personaje para que sea un buen personaje. Por ejemplo, ¿cuáles son las actividades típicas del buen deportista? ¿Cuáles, si elegiste al deportista? O bien, ¿cuáles son las actividades típicas del buen científico si elegiste al científico? Y así, de acuerdo al personaje que tú elegiste. En la número 5 te va a hacer la diapositiva 7 y ahí hay 2 preguntas. Eliges una y la respondes. Eso sería todo. En la número 6, en la diapositiva 8, que no tiene título, la 8 no tiene título, asígnale uno y comenta para qué sería útil el ejercicio del ejemplo imaginario. ¿Ya? Vamos a la diapositiva 8. Vamos inmediatamente. A ver, ya, ahí, ya. Vamos a la 8. La 8 está aquí. ¿Te fijas? Esta diapositiva, que es la 8, no tiene título. Y este ejercicio, te fijas que no hay ningún título. ¿Cuál título le pondrías tú a esta diapositiva? ¿Ya? La vamos a ampliar y este ejercicio del ejemplo imaginario, ¿para qué te serviría? ¿Cuál sería la utilidad? Eso es lo que tiene, esas 2 cosas te tienen que responder en la pregunta. Estábamos en esta pregunta, en la 6. En la número 7, escoge y responde una de las 2 preguntas que se formulan en la diapositiva 9. También hay 2 preguntas ahí y tú eliges una. Por ejemplo, una que decía, ¿qué ocurriría en una sociedad si no hubieran valores? ¿Ya? Y bien, y la última pregunta, del Evangelio según San Mateo, de las bienaventuranzas, identifica al menos 3 valores. ¿Ya? Lo podría leer acá, pero no lo voy a hacer. Pero recuerda que esta lectura dice, este texto, Jesús le dice a la gente que lo seguía, bienaventurados los mansos de corazón,
¿ya? Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los perseguidos a causa del Evangelio. Perdón, bienaventurados los misericordiosos, o sea, los que tienen empatía, los que tienen compasión, porque ellos alcanzarán la misericordia de Dios, etcétera. ¿Ya? Entonces, en esas frases hay indicaciones obvias de ciertos valores. Ya se ven clarito. Entonces yo te invito a que vayas, abras por ahí un texto o lo buscas en internet y ahí identificas valores. Si tienes cualquier duda, puedes preguntarle a tus papás o preguntarle a otra persona o entre ustedes y también, digamos, también me pueden preguntar, pero es cosa de verlos en el texto. ¿Mm? Eso sería todo, chiquillos. Que estén muy bien. Nos vemos prontamente. Cuídense, que es lo más importante. Hasta luego, que les vaya muy bien.